Bienvenidos a la hora de la biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La hora de la biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Y entonces llegamos ante una de las grandes complicaciones que tienen los trasplantes en general. Quitando del de córnea, que al parecer España tiene un stock de córneas para trasplantar enorme, con cada menú te regalan una córnea para que te trasplantes. Es como ya he comentado, el escaso número de órganos que hay para toda la necesidad que hay en el mundo del trasplante de órganos. De esta forma nace una nueva aproximación. No mueren los suficientes humanos para que tengamos órganos para toda la gente que necesita las donaciones, pero sí que tenemos cerdos. Sobre todo en este podcast que tenemos a Oriol, que es el mayor cerdo del mundo. Pero bueno, sí que... Claramente tú eres mayor cerdo que yo, aunque sea solamente en volumen. Sí que tenemos otros animales que los órganos son de tamaño similar a nosotros y que podíamos criar en granjas especializadas para el trasplante de órganos, porque no los empleamos ellos. En este caso sería el cerdo. O sea, el cerdo a nivel de trasplante es que tiene un metabolismo y un tamaño más similar a los humanos. Los xenotrasplantes son el trasplante de células, tejidos u órganos entre especies filogenéticamente diferentes entre sí. Normalmente se emplea una fuente animal fácilmente disponible, como podría ser el cerdo, para conseguir un suministro virtualmente ilimitado de órganos donantes que se podían utilizar en pacientes. Éticamente, los cerdos representan una opción aceptable como fuente de órganos alternativas, sin embargo presenta una complicación inmunológica que no presentaría otros animales como pueden ser los primates no humanos. Este uso de órganos animales para reemplazar órganos humanos se lleva realizando en la clínica desde hace 300 años. La primera xenotransfusión fue realizada en 1667 por Jean-Baptiste Denis, que introdujo sangre de un cordero a una joven y porque aparentemente le curó una fiebre alta, y como fue un éxito se siguió realizando con otros individuos que sí que murieron, que es como la suerte del principiante de aparecer, porque no se me ocurre más una sangre que presente mayor número de antígenos que una sangre de cordero que encima seguramente no estuvo tratada en ningún sentido. Sí, probablemente estaría bastante sucia además. Pero igual no tiene mucho sentido. Igual, creo que el sistema abecero tarda algo en desarrollarse. Igual si el animal era joven, igual no tiene tanta antigenicidad, no sé, por así decirlo. Sí, podría ser. No estoy nada segura de esto que estoy diciendo. Pero luego, por lo que comentan en la clínica, no pudieron volver a realizarlo. Luego, posteriormente, en 1920, Sergei Voronov trasplantó a un gran número de humanos testículos de chimpancé, con lo que buscaba un rejuvenecimiento del individuo. No hay mucha evidencia estadística de que esto fuera cierto, pero sí que es verdad que a lo largo de los años los hombres disminuyen la secreción de testosterona por los testículos, y sí que se ve que se relaciona con el envejecimiento. Sí que puede ser que si estos testículos de chimpancé eran más jóvenes y funcionaban correctamente la síntesis de testosterona, podían desarrollar una capacidad sexual mayor, que es lo que finalmente se buscaba. En este caso recomiendo un libro que se llama Sexo, drogas y rock and roll, la ciencia del placer, que tiene un capítulo específico hablando de estos tratamientos médicos frente a la impotencia sexual. Luego, más adelante, en 1969, se llevó a cabo un xenotrasplante de hepáticos. Y por último, de los más actuales, en 2001, Rafael Valdés y David White realizaron trasplantes de islotes de cerdos combinados con células de Sertolis testiculares en niños con diabetes mellitus tipo 1
Y sí que se observó que durante más de un año de seguimiento, una niña de 17 años no requirió ningún de insulina ni otros medicamentos y que sigue viva en la actualidad. Así que sí que se observa que esta práctica de emplear órganos animales en seres humanos sí que podía llegar a ser útil. En animal que deberíamos emplear debería ser los primates no humanos, ya que sería preferiblemente porque genéticamente se encuentran más próximos a nosotros. Sin embargo, el tamaño de los órganos de estos animales no corresponden con el tamaño de los órganos de humanos adultos. Es por ello que normalmente se están hablando de el uso de cerdos, porque el tamaño de los órganos de los cerdos y sus requerimientos metabólicos son casi idénticos al de los seres humanos. Es por ello que se está buscando el uso de cerdos transgénicos para la donación de órganos. Por ejemplo, se ha visto que en 1992 se desarrolló la primera cerda transgénica que carecía de la aceleración de decaimiento del componente HDAF, no estoy muy seguro de qué es, y en 2001 se logró inhibir el gen de la alfa 123 galactosilotransferasa, que es uno de los principales, estos peptidoglicanos son uno de los principales antígenos que presentan los órganos de los cerdos frente a los seres humanos, reduciendo la respuesta inmune de los órganos de cerdos frente a los seres humanos. Con esto he visto, es que no sé exactamente dónde fue, pero que estaban intentando hacer simplemente con manipulación genética que desarrollaran órganos básicamente idénticos a los de humano. Genéticamente, pero también de forma y todo eso. Sé que se habían conseguido una vaca que daba órganos de cerdo. Nada, órganos de pues que tenían la forma y el tamaño de los de un cerdo, no. Y además leche. La siguiente cuestión es: ¿qué órganos podemos emplear para el para el senotrasplante entre animales, en este caso cerdos y humanos? Es lo que se conoce como barreras fisiológicas. Se ha visto que el corazón, como ya he comentado, tanto el corazón de cerdo como el riñón porcino, como casi todos cualquier órgano que puedas pensar del cerdo, es idénticamente a los órganos humanos, así que se podían emplear. Por ejemplo, sí que se ha visto que el corazón presentaría unos cambios fisiológicos porque los humanos somos bípedos y los cerdos son cuadrúpedos, pero en general se ha visto que casi todos los órganos son compatibles en tamaño y metabolismo con los seres humanos. Entonces, lo que sí que presentaría mayor inconveniencia serían las barreras inmunológicas, lo que ya hemos estado comentando a lo largo de este capítulo del podcast. Se ha visto que tenemos un rechazo hiperagudo que destruye el injerto en la primera hora del trasplante y que es debido a los anticuerpos porcinos, o sea, a los anticuerpos antiporcinos que están presentes en la sangre del receptor y que atacaría las células endoteliales del injerto. Esto desarrollaría una trombosis, hemorragia y edema y finalmente una disfunción del injerto. Como ya he comentado, esta respuesta inmune es frente al epítopo de carbohidratos galactosa alfa 123 galactosa, que se expresa en los tejidos endoteliales del órgano trasplantado. En este caso, este cerdo transgénico que se desarrolló en 2001, en el cual se eliminó este epítopo, favorece que no exista un rechazo tan hiperagudo en el paciente. Por último, a continuación tendríamos el rechazo humoral y la respuesta inmune adaptativa, que ya es lo que hemos también estado comentando con Lena al principio del capítulo, que la acumulación de anticuerpos llevaría a una activación del complemento y que además hay infiltración de células de inmunidad innata, como puede ser los natural killer que ha estado comentando Noemí. Además de la aparición de anticuerpos preformados dependientes de células T que generarían unos altos niveles de inmunoglobulinas tipo G antiporcino. En general, que ya hemos comentado que son proteínas que son muy diferentes filogenéticamente a las humanas y al final generarían una respuesta inmune que llevaría a la destrucción del tejido. Pero yo tengo una pregunta con respecto a esto. ¿Se destruye el órgano
o te da un shock séptico / algo. Creo que se destruye el órgano. Luego comentar qué estudios se están realizando en la actualidad para ver como uso de cerdos como donantes de órganos para seres humanos. Como ya se ha comentado, los islotes pancreáticos se ha visto que es una buena medida frente a la diabetes tipo 1. Esto se ha conseguido mediante la activación de la expresión transgénica de una proteína reguladora del complemento humano, que es HC46, que evitaría la activación del complemento. Se ha observado que estos órganos modificados, aunque el tamaño muestral solamente sería de 4, favorece el tiempo de supervivencia de este tipo celular. Luego también en riñón, en este caso la importancia es la presencia de anticuerpos antiporcinos preformados en el ser humano, por lo que se ha visto que si tratas la sangre eliminando estos anticuerpos, también consigues una mayor supervivencia de este órgano trasplantado. Y luego también se podía hablar lo mismo de hígado y corazón. Es decir, que el uso de técnicas de modificación genética, como podía ser CRISPR-Cas9 actualmente, podía permitir el desarrollo de cerdos más humanizados que fueran donantes perfectos de estos tejidos u órganos, aunque es complicado y aún requiere un mayor investigación. Y creo que con esto ya estaría todo lo mío, que ya llevo un buen rato hablando. ¿Alguna pregunta? No, yo te iba a preguntar que cómo de humanizado eras tú. ¿Alguna pregunta que no venga de un cerdo? O sea, como resumen, habíamos tratado el trasplante de corazón, que son importantes los biomarcadores y que dos cosas fundamentales son el rechazo por parte del sistema inmune y también el del cáncer, o sea, que se puede producir cáncer tras el trasplante. Esos son los dos puntos que hemos tocado, ¿no? Sí, lo más importante es que las enfermedades cardíacas son muy prevalentes en la sociedad española, que tienes un carnet de conducir para ver si puedes recibir un órgano o no. Si tienes 5 leves te quedas fuera, y si tienes una grave también. Que la principal complicación de los trasplantes cardíacos, aparte de las biopsias que necesitas para controlar si el trasplante ha ido bien o mal, es la respuesta inmune. O sea, que para inhibir esta respuesta inmune se están utilizando inmunosupresores que favorecen la aparición de tanto infecciones secundarias, infecciones tanto bacterianas, víricas y fúngicas, como la aparición de tumores. Y que frente al gran número de trasplantes que se requerirían, una de las formas que podríamos abastecer con órganos a todas estas personas que requieren un órgano, en este caso corazón, sería mediante el uso de xenotrasplantes, y que el animal que más se adapta a nosotros, tanto por metabolismo como tamaño, sería los cerdos. Sin embargo, estos cerdos tienen una mayor inmunogenicidad que otros animales como podrían ser los primates. Por eso se necesita el desarrollo de unos cerdos humanizados, que lo más parecido que tenemos actualmente es Oriol. Que si ya existe rechazo dentro de los propios humanos, es decir, de humano a humano, pues ya no podemos imaginar otro trasplante. En resumen, que hay que querer mucho a tus hermanos y familiares más próximos genéticamente y cuidarlos de forma que te quieran para un futuro trasplante. En resumen, que la idea de la isla tampoco está tan para allá. O sea, porque en la isla lo más grave de todo es que los humanos, o sea, tenían que haber vivido para no producir rechazo, que son... A ver, hay factores epigenéticos que hasta cierto punto te lo compro, pero no creo yo que necesites un tipet que hayas ido a la universidad, se haya hecho 2 carreras, una novia y 4 hijos para que su órgano te sirva. A lo mejor algo de actividad hace falta, porque no es lo mismo un órgano que ha tenido actividad que un órgano que no ha tenido actividad. No es lo mismo un corazón de alguien que va a correr todos los días que el tuyo. Que también hay 2 o 3 películas acerca de Solo te haces clones para poder, o sea, como único utensilio para poder tener base para trasplantes y cosas así.
Pero bueno, todo también es épicamente imposible. Normal, también te lo digo. Y hasta aquí la primera parte del especial trasplantes. Recuerda que puedes escuchar el resto de episodios en nuestro canal de Spotify, iVoox o YouTube. También daros las gracias por escucharnos y si has llegado hasta aquí te recomendamos que puedes suscribirte a nuestro podcast. Es completamente gratuito y a nosotros nos alegra saber que os está gustando nuestro trabajo.